Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, hoy continuamos difundiendo los diferentes mensajes analógicos para estos tiempos. El mensaje para hoy: Pablo aceptado por los apóstoles. Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Me pareció increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. Ustedes le están ofreciendo un mensaje de vida. Así, cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Cuando ya no pude resistir más, envié a Timoteo para saber cómo estaban en cuanto a la fe, pues temía que el diablo los hubiera empujado al mal y que todo nuestro trabajo se hubiera echado a perder. Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos en esa región sabían que el papá de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Pero me sentía muy intranquilo porque no encontré a mi hermano Tito y preferí entonces despedirme e irme para Macedonia. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea. Empezaron a enseñar a los hermanos: ustedes no se salvarán si no se circuncidan, como manda la tradición de Moisés. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tiene preocupados y confundidos. Yo sé que tendrán paciencia porque ustedes soportan a quienes los esclavizan y los explotan. Tienen paciencia con quienes los toman bajo su control. Son tolerantes también con los que se creen mejores que ustedes y hasta con los que los dan bofetadas. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo?
La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación. Entonces Pedro dijo, ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios juzga a todos por igual, sin favoritismos. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron, era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna. Entonces ahora iremos a los que no son judíos. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstoles para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes que no son judíos, les digo, puesto que yo soy apóstol de los que no son judíos, le doy la mayor importancia a este trabajo, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Pero el Señor me dijo, vete ahora, te enviaré muy lejos, a donde están los que no son judíos. Te rescataré de tus compatriotas y de los extranjeros a los cuales te envío ahora. Tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos a ellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Pero Dios, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Les escribí francamente muchas cosas que quiero que no lo olviden, porque Dios ha sido muy bueno al darme este don. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano.
Ustedes, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Aunque soy el menos importante del pueblo de Dios, Él me concedió el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las infinitas riquezas de Cristo. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerles donativos a mi pueblo y presentar ofrenda. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Pedro les dijo: ustedes saben que no es permitido para los de mi nación reunirse o entrar a la casa de alguien que no sea judío. Pero Dios me ha mostrado que no debo menospreciar ni llamar impuro ni ordinario a nadie. 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes de allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio. Así que, como señal de compañerismo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara, porque sus propias acciones lo condenaban. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús: ¿cómo es que su maestro está comiendo con los colaboradores de impuestos y pecadores? Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios?
de ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Así, el pecado no tendría dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no. Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida al mundo. Si fuera así, podríamos estar aprobados por cumplir la ley.